Quiero pedirle al maestro Alejandro Vázquez, director en jefe de Acerca, nos ilustre con su presentación. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, mi estimado diputado Verandi, muchas gracias por la invitación para poder participar con ustedes en este foro tan interesante de almacenamiento agroalimentario en México, tanto para revisar el tema de retos y perspectivas. Igualmente saludo con afecto al diputado Jorge Tello, al titular, a Rafa Gamboa de FIRA, a Manuel Molano, a los diferentes de la asociación, los diferentes dirigentes de la asociación, como de los diferentes rectores y organismos que hoy nos acompañan. En el caso particular, si vamos a la primera lámina, por favor, uno de los temas que quiero traer a colación, que es precisamente el tema que hacía mención ahorita, uno de los temas que se mencionó Manuel Molano, es en esta discusión que se da a nivel internacional respecto al tema entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. En materia de seguridad, el tema de seguridad es simplemente el tema de si el país tiene la capacidad o no de alimentar a su población, y la soberanía es si se va a hacer con producción propia. A nivel internacional, prácticamente todos los países en el mundo, ningún país es capaz de producir todo lo que su población consume. Hay países como en el caso, les podríamos comentar la experiencia en donde recientemente, hace un par de meses, fuimos con el secretario Calzada a la península arábiga con objeto de tratar de ver oportunidades de negocio. Uno de los temas que nos llamó mucho la atención justamente en esa visita era el tema de que todos estos países prácticamente pues no producen nada agropecuario. Y el comentario que ellos dicen es: ¿de qué me tengo que preocupar si tengo el dinero suficiente para comprar el alimento? El problema debe de ser de seguridad más que un tema de soberanía. En este tenor, yo quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones en materia, como bien se comentaba, en el tema de granos. En el tema de lo que son otros productos, como es el sector hortofrutícola o el sector ganadero, son sectores que han tenido un alto valor, que se han venido haciendo un cambio importante en los últimos años. Y en el caso de granos, que es el sector que nos ocupa en materia de almacenamiento, ¿qué es lo que hemos venido teniendo? Aquí un poco es simplemente reflexiones de cómo se ha venido comportando el sector de granos y oleaginosas del 94, de cuando empieza el Tratado de Libre Comercio, a la fecha. Simplemente me va a permitir leerlo porque se ve un poco pequeño la letra. En el primer rubro, en donde viene la flecha yendo hacia el lado izquierdo, nos hablamos en materia de superficie. Mientras que en el 94 la superficie que se tenía destinada a estos cultivos era de 15 millones de hectáreas, ha venido disminuyendo actualmente a 12.9. En ese tenor ha habido un número importante de productores que han venido haciendo una reconversión de cultivo en donde ha venido cambiando de granos a cultivos de mayor valor. En el caso de producción, ha habido un incremento de la producción, se pasó de 29.2 millones de toneladas en el 94 a casi 42 millones para el 2016. En el caso del consumo, y en este tenor es este 43% de incremento que tenemos. En materia del consumo, el consumo de granos también ha aumentado y mucho tiene que ver con el tema también del incremento del sector pecuario. En materia de lo que es exportaciones de carne de bovino, México es el cuarto productor, el cuarto exportador en materia de ganado. Las exportaciones de ganado ocupan el cuarto lugar. En ese tenor el consumo ha venido aumentando, de 94 pasamos de casi 37 millones a 62. El valor del sector en ese tenor ha venido incrementándose 88%. Y un elemento fundamental es que la productividad ha venido incorporándose o ha venido incrementando de 1.9 toneladas por hectárea a 3.1. Un poco para poner en contexto, a nivel, como se menciona aquí, el promedio nacional es del orden de 3 toneladas por hectárea a nivel nacional. Sin embargo, tenemos casos como Sinaloa, en donde el promedio es de 11 toneladas por hectárea. Y tenemos casos
en donde se llegan a generar producciones del orden de 16 toneladas por hectárea. El problema muchas veces no solamente es un tema de productividad, sino es un tema también de rentabilidad. Es un tema que tenemos que también abordar y ver cómo hacemos diferentes acciones para disminución de costos. Pero aquí un tema interesante es cómo ha venido incrementándose la productividad en los últimos años. La siguiente, por favor. El caso de la importancia del almacenamiento reviste más en el caso en donde tenemos un escenario con un entorno de precios bajos. Aquí la gráfica lo que ilustra es los precios que se registran en el caso del maíz, el contrato de maíz amarillo que se cotiza en Chicago, en donde la fecha que estamos viendo inicia de 2013 a la fecha. Como verán, en los últimos años, si hiciéramos la gráfica mucho más extendida en el tiempo, veríamos esta ciclicidad que se da en los precios a lo largo de los años. Como verán, ha habido una caída importante en materia de precios y los precios obviamente pues es un tema que tienen un componente importante que en ese tenor, en un escenario en que los precios cada vez son o están teniendo un escenario bajista, pues obviamente tenemos que ver cómo hacemos que el productor tenga márgenes mayores para que se asegure que se mantengan en la actividad. En ese tenor, algunos de los temas con los cuales tenemos que estar teniendo que estudiar y cuidar para proteger el ingreso de los productores. Uno es el tema de coberturas de precio que administra Acerca, otro es el tema de financiamiento, en particular con la banca de desarrollo, y un tema toral es justamente la parte de financiamiento. La siguiente, por favor. A reserva de que esta información va a ser seguramente tocada por algunos otros de los ponentes, hoy México vemos que tiene serias necesidades de mejorar su capacidad de almacenamiento. Simplemente la parte de cómo nos vemos aquí, igual de 2004 hacia 2014, que es la última información que tenemos de varias encuestas que se hicieron, el número de establecimientos que veíamos en materia de almacenamiento agrícola sin refrigeración pues ha tenido caídas importantes. En estos últimos 10 años vemos que ha habido una caída del 72%. En el valor de los activos en millones de pesos ha habido una caída del 85%. En los ingresos del 67%, en número de trabajadores dedicados a la actividad en este tema 64%. Y un tema también no menor es en que los activos de inmuebles para servicios de almacenamiento de bienes agrícolas, en el entendido que muchos de estos almacenes, no solamente los almacenes generales de depósito, sino otras diferentes bodegas, son para diferentes tipos de uso. En el caso particular vemos que del uso que se tenía del 2004 al 2014 disminuye de un 43% a un 7%. La siguiente, por favor. ¿Cómo se encuentra? El mapa está muy chiquito, pero un poco aquí les platico. En el recuadro lo que tenemos es el número de bodegas que tenemos identificadas que existen en el país, en el entendido de que son bodegas, no necesariamente almacenes generales de depósito. Tenemos aquí mostrado en donde el número de bodegas que de acuerdo a un último censo que tenemos en el 2014 era del orden de casi 3.400 bodegas a nivel nacional, de las cuales están en funciones del orden de 2.700 y están deshabilitadas o están en desuso del orden de casi 600. La capacidad de almacenamiento nacional es del orden de 50 millones de toneladas. Como habrán visto en el caso de la primera lámina que mencionábamos, hablamos que la producción es del orden de 42 millones. En ese sentido estamos hablando que la capacidad total que se tiene de almacenamiento es incluso superior a la necesidad. El problema que tenemos es la distribución geográfica donde se encuentra. La primera barra que tenemos abajo, lo que se menciona es precisamente el estado que tiene mayor capacidad de almacenamiento es el estado de Sinaloa. Sin embargo, el estado de Sinaloa, del número total de bodegas que tiene, por mencionar simplemente un número, tiene prácticamente casi el mismo número de bodegas en funciones que bodegas que están desocupadas o bodegas que no están siendo empleadas. En ese tenor un poco retomo la idea o el comentario que hacía Manuel Molano,
en el sentido de que uno de los temas fundamentales que tenemos que aprender de nuestros errores es justamente el tema de que ha habido mucha infraestructura que existe y esa infraestructura que hoy está abandonada o ociosa y tenemos que entender por qué. En algunos casos es porque estuvo mal planeada, en otros casos es porque fue bodega muy pequeña y no tenía las características para poder dar entrada a las necesidades que se tenía, y en algunos otros casos es por la importancia de contar con una administración sólida y una administración que realmente se asegure. El manejar una bodega no es cualquier cosa. Tiene temas de aireación, tiene temas de humedades, tiene temas de que hay que mover el grano porque si no el grano se pudre. Hay una serie de temas que hacen la necesidad de contar con expertos en el tema. La siguiente, por favor. Aquí simplemente es alguno de los elementos con los cuales nosotros nos guiamos mucho en Acerca, es con información georreferenciada, información satelital, en donde lo que estamos aquí viendo es simplemente las bolitas, como verán, van incrementando. El tamaño de las bolitas es el tamaño de la infraestructura, en donde, como verán, la infraestructura sobre todo se encuentra en las zonas productoras, en donde tanto en Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, como lo que es la zona del Bajío, es donde se encuentra la mayor parte de la infraestructura del país. A la siguiente, por favor. En materia de infraestructura o de almacenamiento tenemos o consideramos 4 diferentes tipos de nivel. El primer nivel es el azul, es el nivel que se considera como nivel 1 mecanizadas, que corresponde a alrededor del 63% de las bodegas en nuestro país cuentan con servicio, puede decir, con instalaciones mecanizadas, que quiere decir que cuentan con condiciones óptimas de almacenamiento y conservación de granos, poseen equipo de recepción, de embarque, algunas cuentan con espuela de ferrocarril, básculas, laboratorios, etc. El segundo nivel se le conocen como semimecanizadas y representa el 31%, es el naranja que ven en la gráfica. Y en estas son instalaciones donde el manejo de granos no está completamente, como su nombre lo dice, mecanizado, pero cuentan con pisos y techos y con estructura y básculas y rampas, bazucas, secadoras, etc. El tercer nivel son bodegas a la intemperie. Esas representan solo el 6% y menos del 1% son bodegas sin una clasificación como tal. La siguiente, por favor. Uno de los temas que quiero compartir con ustedes es el que estamos trabajando en colaboración con diferentes instancias nacionales e internacionales, en particular con el Banco Mundial y con la FAO, en la importancia de generar y construir un sistema nacional de almacenamiento agroalimentario enfocado en el tema en particular de granos. ¿Qué tema vemos la necesidad de ir ordenando los mercados? En particular vemos la necesidad del proyecto del Banco Mundial, trae varios componentes. El primer componente lo vamos a ir desarrollando en unos minutos. El primer componente, sobre todo el tema, como ya se mencionó, de la generación de nueva infraestructura o bien la renovación de lo actualmente que ya existe. El segundo componente tiene que ver con la necesidad de creación de un sistema de información oportuna en donde tengamos información y el mercado pueda tener información de precios, de producción, de inventarios, de calidades, que permita ir generando estas economías o estos mercados regionales. Otro tema fundamental es la necesidad de homologar normas y estándares de calidad. Y en el tema también de lo que es el vínculo con el sistema financiero, que es fundamental para que un sistema de almacenamiento realmente pueda estar operando. ¿Qué tema? Solamente pues, un almacenamiento transparente y un almacenamiento con las características que el doctor Gamboa comentaba, pues que permite precisamente en el tema de otorgar colaterales y certidumbre a través del certificado de depósito a las instituciones financieras. Un elemento fundamental que vemos es la necesidad de que la banca participe de manera activa con objeto de que los productores hoy puedan superar temas a los cuales son en algunos casos víctimas. Por mencionar simplemente uno de los casos que en algunos estados vemos que se genera, en donde muchas veces el productor no tiene acceso a financiamiento y el productor recurre, como sucede en muchos otros mercados, recurre a sus proveedores, recurre a los compradores o a los intermediarios a que les financien. El problema es que pues muchas en ocasiones les financian la semilla, el fertilizante,
el financiamiento, el servicio de almacenamiento, y en cada uno de estos les cobran. Entonces, obviamente, pues los productores en algunos casos son rehenes y necesitamos romper este tipo de dinámicas. Y obviamente un tema fundamental es cómo poder empoderar al productor a que participe directamente en los circuitos comerciales, y un objeto o una mecánica para poder empoderarlo es precisamente a través de un mejor almacenamiento vinculado con el sistema financiero. La que sigue, a favor. Algunos de los temas en que vemos este Sistema Nacional de Almacenamiento Agroalimentario es sobre todo pues, en el tema de granos y oleaginosas. En el caso de otros productos, difícilmente podemos contemplarlos vinculados con un tema de almacenamiento y vinculado con el sector financiero, en virtud de que tenemos que contemplar que sea un producto que estemos hablando del mismo, con las mismas características. En ese tenor, de los temas que vemos fundamentales es la parte de ubicación estratégica, como en el tema de capital humano, como lo que les comentaba del vínculo directo con el sistema financiero. La siguiente, por favor. En el caso de infraestructura, uno de los puntos vemos 4 temas fundamentales que se tienen que abordar. Uno es el tema de la conservación del producto, en donde tengamos producto homólogo y que el colateral sea más sólido, con objeto de que la banca efectivamente pueda estar participando. El tema de la habilitación, el tener la capacidad incrementada, como también el poder incorporar capacidades alrededor. El tema de valor agregado también es un tema fundamental. Al hablar de valor agregado, no solamente estamos hablando de irnos de mayor volumen a valor, no solamente en tema del sector hortofrutícola, sino también dentro del mismo sector de granos se puede contemplar un valor agregado. Sobre todo en que estamos hablando en un tema de secado, en un tema de empaque, simplemente por poner un tema a consideración. Uno de los elementos fundamentales en materia de granos es el consumo del sector harinero y del sector tortillero. El sector tortillero pues claramente no tiene capacidad de almacenamiento y necesita que se le venda el producto con ciertas características de embolsado, bolsas de 20 kilos o bolsas de determinado tamaño con el cual puedan operar. Mientras los productores no sean capaces de poderle entregar el producto que necesita el mercado, siempre vamos a estar viendo estos rentas o estos abusos. Y en el caso también otro tema no menor es la parte de puertos de logística, cómo poder hacer diferentes temas en donde revisemos también todo el tema logístico para que realmente la parte de almacenamiento sea todo un éxito. La siguiente, por favor. El tema fundamental también de la ubicación estratégica. Como les comentaba, hay un número importante de bodegas que han estado abandonadas. Un tema fundamental es no solamente el crear la infraestructura, sino crearla donde realmente se necesite. En este tenor, uno de los puntos es que esté cerca de los centros de producción, pero también estratégico para los centros de consumo. Hoy muchas de las bodegas son exclusivamente en zonas apartadas, donde comentaba Molano, necesitamos que haya un mínimo de consumo, un mínimo de infraestructura necesaria para que se pueda realmente ver. Las colecciones logísticas, solamente en el tema de revisar la parte de tanto ferroviaria como cercanía con terminales marítimas, el tema de mercados de exportación. Hoy hemos visto que hay mercados en el mundo que demandan producto como el que tiene México. México, en el caso de maíz, por simplemente citar el más de mayor complejidad, México produce alrededor de 25 millones de toneladas de maíz, de las cuales 22 son maíz blanco y alrededor de 3, un poquito más de 3 son de maíz amarillo. El problema es que el maíz blanco se termina yendo al consumo pecuario. Somos superavitarios en maíz blanco y somos deficitarios en maíz amarillo. Importamos del orden de 10 millones de toneladas de maíz amarillo. Parte de lo que estamos viendo es cómo poder generar estos nuevos mercados en donde hoy vemos necesidades o interés de importar, en el caso, por ejemplo, China, Rusia, Cuba, Venezuela y algunos otros mercados, Sudáfrica, en donde son de los países que consumen el producto, ya sea para consumo humano o bien como en el caso de China, que ellos quieren el maíz mexicano, sobre todo por ser un producto no transgénico y que ellos se le otorgaron subsidio, producen maíz amarillo, les interesa el maíz blanco con objeto de poderlo diferenciar y tener mejores controles. La que sigue, por favor.
En el caso de capital humano, como lo mencionábamos, esto es un tema también que vemos toral. Se necesita experiencia en operación y manejo de inventario, se necesitan también todas estas certificaciones que comentaba el doctor Gamboa. Pues solamente es necesario el poder asegurar que efectivamente un almacén, no en el caso de un almacén general de depósito porque cuenta con una normativa diferente, pero sobre todo en aquellos casos en que son almacenes en donde únicamente resguardan el bien, no se utiliza ni se emite un certificado de depósito, cómo poder asegurar que haya efectivamente un buen manejo. De lo contrario, pues simplemente estamos condicionando, estamos viendo que si no llevamos un buen manejo eficiente, pues simplemente el grano va a terminar con una merma importante. La siguiente, por favor. Y en materia de lo que es el vínculo con el sistema financiero, obviamente pues lo que vemos es la necesidad de poder reforzar todo el aparato que hoy viene operando. En el caso de los certificados de depósito, como ya se comentó, es un tema toral para que efectivamente el sistema financiero pueda operar. El certificado de depósito es hoy un instrumento financiero, un instrumento que sirve y hay que darle un mejor uso. Más que un mejor, hay que darle un mayor uso del que hoy se está teniendo. Ya lo comentará seguramente la Asociación de Almacenes, en donde hay un número pequeño de certificados de depósito que se usa efectivamente con un tema de carácter bancario, dado que hay un número importante que se utiliza exclusivamente para acceder a los diferentes subsidios que el gobierno federal otorga. Se han venido instrumentando una serie de mecánicas precisamente a través de Acerca y de Zagarpa, con objeto de llevar a cabo una mejor y mayor vinculación con el sistema financiero. En el sistema de almacenamiento vemos toral la necesidad de esta articulación, como bien se mencionaba, estos puntos necesitamos irlos vinculando. Sin duda yo creo que el sistema financiero y el sistema de almacenamiento serán piezas torales para la construcción de un nuevo modelo y que permita a todos los productores tener mejores condiciones de vida. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muchas gracias a Alejandro Vázquez, director en jefe de Acerca.